más en mi cocina con una invitada que me hace bastante ilusión, pues porque nos hemos conocido hace poquito. Bueno, hace poquito, sí, ya llevamos unos meses, ¿verdad? Sí. Y la verdad que hemos tenido ahí un match. Somos como un poquito como clones, hablando una con la otra. Llevamos, antes de empezar a grabar, ya llevamos 40 minutos aquí las dos rajando. O sea, vamos a intentar sintetizar información para que sea lo más valiosa posible. Tenemos a Malena de Aprendiendo Matemáticas. Y bueno, vamos a hablar hoy de matemáticas. Y bueno, pero no unas matemáticas de estas de la tabla de multiplicar y el tren que va de Madrid a Barcelona y viene. No, vamos a hablar de las matemáticas como las propone Malena, que son maravillosas. De hecho, yo preparándome la entrevista, viendo cómo escribe ella, cómo lo cuenta, o sea, me daban ganas de ponerme a hacer sumas y restas. No te digo más, porque Malena lo que quiere con su... Bueno, la visión, ¿no?, es transformar las matemáticas tanto en casa como en la escuela, ¿no? Y ella propone unas matemáticas como que son emocionantes, útiles y divertidas. Así que nada, es una delicia escuchar a Malena hablar de matemáticas, porque, vamos, creo que nos va a cambiar a todas. A mí yo ya he tenido bastantes conversaciones con ellas de matemáticas, pero estoy segura de que os va a cambiar la visión de las matemáticas, pero para bien. Así que nada, bienvenida, Malena. Pues muchísimas gracias, Fátima. La verdad que un placer estar aquí porque siempre me gusta hablar de mi libro, pero además con una persona que admiro mucho el trabajo que haces y creo que hay muchas matemáticas en la cocina. Entonces me parece que también hoy vamos a hacer una combinación muy interesante. Total, las matemáticas están en todas partes. A mí hay una cosa que comentas, ¿no? Lo de que hay que ser conscientes, ¿no?, a la hora de ver las matemáticas, de cómo aprendimos nosotras las matemáticas, ¿no? Yo recuerdo las matemáticas, como decía al inicio, o sea, mi primera imagen es de la tabla de multiplicar esta de cartulina que había antiguamente, y los problemas estos de, pues eso, si el tren va de Madrid a Barcelona y tarda no sé cuánto y para en no sé dónde, entonces yo no tengo como un aprendizaje de matemáticas o una escuela, o sea, una clase magistral que reconozca en mi cabeza de decir, ay, va, si es que, fíjate, me explicaron esto y ya se me quedó para toda la vida. Yo recuerdo, o sea, hasta que no he tenido uso de razón y me ha gustado hacer esos planteamientos y buscar las soluciones, ¿no? Como elige ahí tu propia aventura. A ver, si esto pasa así, no tengo, o sea, un sentimiento con las matemáticas así muy arraigado, pero bueno. Claro, es que la mayoría de las personas hemos, como digo yo, sufrido la enseñanza de las matemáticas. Algunos, como mi caso, o por lo que estás comentando el tuyo, pues no llegamos a odiarlo porque quizá pues no, tampoco se nos dio mal, ¿no? O sea, es aquello que es incluso una frase la gente, es que a mí se me dieron mal, a mí se me dieron bien, ¿no? Como si hubiera ahí una especie de gen o de capacidad que tienen unas personas y no tienen otras. Y lo que ha pasado en general es que se han enseñado las matemáticas muy descontextualizadas, porque eso del tren que sale de aquí y va para allá, dices, a mí me importa el tren, de dónde sale, o sea, si no está contextualizado, porque a lo mejor si vamos a hacer un viaje o estamos calculando algo que nos interesa, pues entonces sí que tiene sentido. Si tenemos la tabla de multiplicar, pero sabemos qué es una tabla, por qué los números están ahí agrupados, sobre todo qué significa la multiplicación, y vemos la utilidad de saber eso de memoria, pues todo cambia bastante. Pero ya, como digo, ¿no? En general, porque ha habido casos de personas que yo me he encontrado, incluso más mayores que yo, que me han dicho, oye, yo tenía una maestra, un maestro fabuloso que nos llevaba al campo, que hacíamos cosas súper interesantes en las clases de matemáticas y al final esto es lo que se queda. Es decir, cuando nosotros impactamos a los niños de una manera significativa con algo que ellos hacen, ven, están involucrados, se acuerdan positivamente de lo que tú estás enseñando. O sea, yo siempre digo, tú te puedes olvidar de la tabla de multiplicar o te puedes olvidar de cómo resolver sistemas de dos ecuaciones, pero si eso ha impactado positivamente en ti,
y has guardado una imagen bonita de las matemáticas, pues cuando vuelvan a aparecer en tu vida, si tienes la necesidad, por el trabajo, por unos estudios o por lo que sea, no te vas a enfrentar a eso con miedo, bueno, miedo, es que es eso, con inseguridad, sino que vas a decir, ¡ay! Esto, y de pronto evocas eso bonito que hacías en el cole, ¿no? Yo creo que en otras asignaturas que nos hayan gustado, pues eso se recuerda bien, ¿no? No sé, si te gustaba la poesía, pues ahora ves un libro de poesía y no dices, ¡buah, qué rollo! Ahora, si sufriste la poesía, igual no quieres ver un libro de poesía ni en pintura, ¿no? Entonces, es muy importante el reconocer cómo ha sido nuestro aprendizaje, también el intentar reconciliarte, es decir, que no, si te han ido mal las matemáticas, si te fueron mal en el cole o en el instituto, no es porque tú no tengas capacidad, que esta es otra cosa, me parece tristísima, que mucha gente piensa que no vale para las matemáticas, ¿no? Entonces, cuando tú ves que ha habido una enseñanza que realmente no ha tenido muy en cuenta pues los pilares del aprendizaje, que es pues eso, aprender con emoción, en contexto, visualizando. Si no he tenido en cuenta esto, pues es lógico que no te haya gustado, te haya resultado difícil, que al final va de la mano, ¿eh? Lo que te resulta difícil, pero difícil imposible, no difícil de esforzado, sino difícil de es que esto no lo entiendo, me lo explican 4 veces y no lo entiendo. Entonces, claro, al final, si te resulta tan difícil y encima tienes que pasar por un examen, pues eso acabas diciendo, es que no me gusta. Es una defensa, ¿no? O sea, antes que decir soy tonta, vas a decir, es que eso no me gusta a mí. Pero ¿Vale? pasa con un montón de asignaturas y con las matemáticas es como ese palo en la rueda. Siempre. Bueno, tiene características que creo que son intrínsecas de las matemáticas. Por ejemplo, en las matemáticas, y el otro día lo comentábamos con tu hija, tienen como, depende cómo se planteen, ¿no? Pero en general cómo se plantean es, el ejercicio me ha dado bien o mal, Ya. ¿no? O sea, pues eso, el tren ese, ¿no? El tren que sale de Madrid, no sé qué, ¿en qué kilómetros se encontrarán? En el kilómetro 13. Pues si es el 13, está bien, y si no es el 13, está mal. Vale, que luego dicen, no, también se cuenta el desarrollo. Bueno, sí, pero en el fondo vamos hacia una solución clara. Sin embargo, si tú haces un comentario de texto, es interpretable. Entonces, para bien y para mal esto. Es decir, la sensación de fracaso que puedes tener con las matemáticas es muy grande. Yo estudiando la carrera, porque esto no se acaba en el instituto, o sea, esta manera poco contextualizada y sufriente de aprender también la hemos vivido en la universidad. Entonces, tú te preparabas mucho un examen, pero podías salir del examen, o sea, podía irte mal el examen y sacar un 2 a un examen de una asignatura que has ido a todas las clases, que has hecho los ejercicios, que has estudiado. ¿Cómo puede ser que saques un 2? Claro, porque de pronto este problema no lo sé resolver, este tampoco, aquí me bloqueé. Ostras, y esto es bastante particular de las matemáticas. Es difícil, no digo que no sea posible, pero es difícil que otras asignaturas donde tú más o menos has ido a clase, has seguido el hilo, has estudiado antes del examen, te quedes tan en blanco que saques un 2, ¿no? Entonces, Puedes contar algo, en otras puedes contar algo, pero en las claro, matemáticas si no sabes iniciarlo, no sabes iniciarlo, ¿no? claro, un problema, si no sabes iniciarlo, no sabes iniciarlo. Un proceso, si te lo has aprendido mecánicamente y te olvidas de los pasos adecuados, tampoco vas a llegar a un buen puerto. Luego, si eres despistado y te vas dejando signos por el camino, también te va a ir mal. Eh, por tanto, es una asignatura que, insisto, tal y como se plantea, porque al final las matemáticas tampoco tienen que ser tan blanco o negro. Mm, Deberíamos trabajar más en los procesos, es mm. decir, en la resolución, en la comprensión, y debería ser que no digo que no sea importante, ¿eh? Porque aquí cuando uno dice que algo es importante parece que el otro no lo sea, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, digo, no hay que hacer, o sea, no tiene sentido que sigamos enseñando a los niños a hacer divisiones por 3 cifras a mano, porque eso ya nadie lo hace.
sea, no sé dónde leí que cualquier cosa que ya no se hace habitualmente, ¿por qué seguimos empeñados en que los niños hagan eso? ¿Para qué? Si ese tiempo lo podrían estar utilizando en hacer resolución de problemas, en tener diferentes estrategias, en cosas más productivas. Y la división de 3 cifras lo podrían hacer con la calculadora. Y deberían tener la suficiente estimación como para saber más o menos cuánto les va a dar con la calculadora y por tanto tener un juicio de si lo he hecho bien, si he tecleado bien o he tecleado mal. Deberíamos dedicar más tiempo en las cosas de pensar y menos en las de ejecutar mecánicamente. Entonces, cuando digo ese tipo de cosas, la gente dice, entonces no tienen que aprender a hacer nada y no tienen que aprender las tablas y no tienen que... No, no se trata de no aprender nada, se trata de dónde ponemos más peso, ¿no? Y Sí, que tú, o sea, no te planteas como una hater de los métodos tradicionales ni con un, como dices, como te he leído, que como con fórmulas milagrosas, ¿no? Esto es claro, así. Entonces, claro. Sí, bueno, yo siempre barro para casa, ¿no? Pero creo que las matemáticas tienen una connotación especial que es que para ayudar a nuestros hijos o a nuestros alumnos, pues tienes que tener una parte de conocimiento de la materia, eso es obvio, ¿no? Para cualquier cosa que uno hace en la vida, algo tienes que conocer, aunque hoy en día con YouTube, pues tampoco hace falta, puedes ir a buscar ese conocimiento, pero bueno, al final tienes que tener el conocimiento y tienes que saber cómo presentarlo, ¿no? Entonces, hay que tener estas dos patas. ¿Qué pasa? Que muchas veces, como las matemáticas resultan difíciles de explicar o de exponer a los niños situaciones donde ellos un poco por sí mismos aprendan, pues llegan métodos que dicen, con este método los niños van a aprender. Y eso no es así. O sea, aquí, para que ellos aprendan, el adulto tiene que hacer una reflexión. ¿Qué matemáticas necesita aprender ese niño? Pues si ya no tiene que aprender esas divisiones de 3 cifras, vale, eso no, pues ¿y qué sí? Luego, ¿cómo? ¿No? ¿De qué manera? ¿Qué metodologías tengo a mi alcance? Pues puedo utilizar materiales manipulativos, puedo utilizar juegos, puedo utilizar cosas de mi entorno para conectar las matemáticas y darle ese punto de utilidad que necesitan. Entonces, claro, para mí un método no puede sustituir esta reflexión. Un método no deja de ser un parche. Y cuando tú sigues un método, y sobre todo para toda una clase, si es peligroso, por ejemplo, un método, perdón, esta es mi perra ladrando. Cosas del directo. Ya se cansará. Perdona, Malena. O le ha gustado mucho o poco lo que estoy Está diciendo. entusiasmada con lo que Entusiasmada, muy bien. entusiasmada. No, que el punto es que digo, si una dieta no sirve, o sea, dieta restrictiva, no sirve para todo el mundo, porque cada persona tiene una necesidad diferente y lo que siempre estamos, bueno, personas como tú siempre estáis divulgando que se trata de hábitos, se trata, ¿no? de ver la alimentación de otra manera, pues con las matemáticas igual. ¿Cómo va a haber un método que me sirva para todos los niños del planeta por igual? Independientemente de lo que habían aprendido antes y lo que aprendieron luego, independientemente si tengo una clase de 20 que si tengo una de 10, de si tengo un grupo que tira mucho porque lo que sea, o un grupo que lo tengo un poquito más rezagadito, ¿no? Porque eso son realidades. O sea, nos gustaría tener siempre todo muy homogéneo, pero la realidad es que cada grupo escolar, cada clase es diferente porque se establecen dinámicas diferentes. Entonces, para ayudarles, lo que necesito es tener unos pilares claros de cómo enseñar, para qué recursos hay. Y los métodos muchas veces son, bueno, muchas no, todos son restrictivos. Es decir, tú tienes que hacer las cosas como yo digo. Pero a mí me gusta utilizar regletas. Nosotros no. Y te vas al otro. Hay que utilizar regletas. Y a mí me gusta utilizar... no. Entonces, no me gustan los métodos desde ese punto de vista que resultan restrictivos, cuando muchos proponen cosas que son interesantes. Pero yo creo que
sobre todo si nos están escuchando docentes, es el docente el que tiene que tener el criterio de decir, oye, mira, pues esto me funciona muy bien para estos niños, esto no me funciona tan bien. O hay veces que es el gusto también del docente, porque si a ti te entusiasma el deporte, tú puedes enfocar un montón de cosas de las matemáticas a través del deporte. Pero yo no puedo imponer a un docente o a una madre, oye, pues que tus hijos aprendan matemáticas a través del deporte. Y me dicen, no, es que nosotros no vemos nada de deporte en casa, no nos gusta, tal. Pues vamos a verlo desde otro ángulo, ¿no? Hay otras maneras de ver las matemáticas. O sea, yo creo que los métodos nos cierran las puertas más que abrirlas. Buscar un poco la curiosidad, ¿no? Ahí ver y que cada uno lo encaje. Por ejemplo, yo con la alimentación es así, yo te propongo un cubo, te propongo un montón de cosas, pero yo siempre digo, son propuestas, luego lo tienes que adaptar a tus gustos, porque yo te puedo proponer una berenjena con queso, es que no me gusta el queso, pues ponle otra cosa. Quiero decir que Claro. esto va a gustos y con las matemáticas y el aprendizaje tendría que ser un poco Es que similar. se parece muchísimo el aprendizaje y la alimentación, porque al final estamos hablando de nutrir, ¿no? Personas, o sea, unos a nivel, digamos, más físico, aunque también hay otras implicaciones, pero por simplificarlo, y otro más a nivel intelectual y emocional, ¿no? Aunque ya sabemos que la comida también tiene su parte, ¿no? Pero entonces, claro, tú le puedes decir a las personas, oye, mira, esto es nutritivo, es decir, trabajar así las matemáticas nutre, desarrolla el pensamiento lógico, el razonamiento, y eso, o sea, esto lo puedes aprender de diversas maneras. La manera, pues va a depender más, pues eso, de ese niño, de esa niña y de ese adulto que vibra más con una serie de cosas y otros vibran con otras. En general, lo ideal sería conocer muchos recursos para saber en cada momento de cuál tirar. ¿Y tú no crees que hay ahí como un poco de miedo cuando propones cosas alternativas al Mm. hecho de, "Buah, es que si no están sentados haciendo tal, no se van a enterar? O no van a, ¿cómo se va a medir que están aprendiendo? ¿Sabes? Claro, Como sí, que falta ahí que te crees que porque estén con piedrecitas jugando o viendo hojas, porque tú propones mucho explorar el entorno, ya sea sí. pues de distintas maneras, ¿no? No tiene por ser exterior, también puede ser interior, con fichas, con legos, con lo que sea. El hecho de que no sea medible, ¿no? Y tenemos como esa cosa de o sabemos que sabe hacer bien así en un papel o es que no se está enterando de nada. Claro. Evidentemente, si enseñas de otra manera, tienes que evaluar de otra manera. De hecho, hay personas que incluso llegan más allá. Primero empecemos por cómo evaluamos y luego cómo enseñamos, ¿no? O sea, eh, hay que cambiar. Sí que es verdad que hay una manera de evaluar que nos da una falsa confianza. Es decir, si tú pones una hoja de sumas conllevadas a un niño y, y le pones, no sé, 20 y hace 18 bien, de 20 dices, ah, ya sabe hacer eso, vale. Y otro hace 12, le falta. Y otro hace 4 de 20 y dices, uff, no lo sabe hacer, ¿no? Y entonces vamos clasificando a los niños según cuántas sumas conllevadas saben hacer, ¿no? El tema es, ya, y eso que me está diciendo de las matemáticas que conoce. Es decir, ese niño está entendiendo lo que está haciendo ahí. Si está en una situación donde tiene que sumar, ¿sabría hacerlo? Si tiene que usar una calculadora, que es el pan nuestro de cada día en la vida adulta, ¿sabe utilizarla? Es más, es capaz de estimar lo que le va a salir y por tanto saber si se está equivocando o no, que eso es, me parece uno de los mayores aprendizajes que te puede dar las matemáticas, ¿no? El ser como autocrítico con lo que tú estás haciendo y no que te lo evalúe otro, ¿no? Entonces, claro, sí que es verdad que así es más sencillo, pero creo que nos da una información muy pobre, tan pobre que muchas veces, y eso me lo he encontrado mucho, hay niños que durante la primaria, sobre todo durante el primer ciclo de primaria, van súper bien en matemáticas, entre comillas, porque sacan buenas notas, y llegan los cursos superiores de primaria y empieza a irles mal. Y claro, los padres se sorprenden de decir, pero si es que le iba muy bien. O hay alumnos que durante la primaria van muy bien y llegan a la secundaria y en picado.
¿Por qué? Pues porque si tú te has estado años haciendo cosas muy mecánicas, de aprendiéndote de memoria, ahora este, no sé qué, ahora este le presta a este, ahora, o sea, como todo muy mecánico, pues claro, todo va a base de memoria, memoria, memoria. Llega un momento que las matemáticas ya no te caben tanta memoria en la cabeza y también que empieza a ser la cosa de más de razonar. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, que no me he olvidado, ¿eh? ¿Cómo evaluamos los niños? Lo primero es que no necesariamente todo lo que hacemos tiene que ser, digamos, alternativo lo has nombrado tú, pero que no necesariamente tienen que ser actividades vivenciales. Entonces puede haber una parte de vivencial y una parte que sea más de dejar constancia de lo que he aprendido. También podemos evaluar a través de lo que los niños verbalizan. O sea, no necesariamente tiene que pasar por un examen. Te pueden explicar cómo lo han hecho, qué estrategia han seguido, cómo lo resolverían, ver si tú, por ejemplo, para ti un objetivo es que hagan estimación, pues tú, una pregunta puede ser, bueno, ¿cuánto crees que te va a dar esto? Y entonces, según lo que te responden, ya vas viendo si eso están avanzando. Es decir, que para evaluar de otra manera, lo primero que te tienes que hacer es preguntas de otra manera. ¿Qué quiero que trabajen? Quiero que sean capaces de ver las utilidades de la multiplicación. Bueno, pues entonces pondré diferentes situaciones donde eso se tenga que utilizar y veo cómo ellos lo están utilizando. Pueden hacer entrevistas personales, o sea, quiero decir, entrevistas personales de hablar con un niño o una niña de, en esta situación, ¿tú qué harías? ¿No? O cómo, claro que esto lleva más tiempo, pero también es de una calidad superior a ponerles un examen y jugártela, porque siempre se dice, te la juegas a un examen y siempre se habla del alumno. Yo hablaría del docente. Le pones un examen y te juegas a que eso quiere decir que han aprendido o no. Y a mí me parece no sé, como que como docentes tenemos mucha responsabilidad, porque lo que no van aprendiendo de matemáticas, por las características que tienen las matemáticas de que son acumulativas, si tú no aprendes bien los primeros años, luego eso te pasa factura más adelante. Entonces, a mí me encantaría que se empezara a utilizar otro tipo de evaluación, más de observación, de ver cómo responden, cómo se enfrentan al problema, qué estrategias utilizan, cómo es el razonamiento lógico que hay, otro tipo de evaluación. Y sí que se puede evaluar. Respecto a lo que decías de, por ejemplo, yo qué sé, estamos haciendo algo en la cocina o estamos en el exterior. Bueno, nosotros podemos estar viendo cómo los niños, no sé, imagínate que estamos trabajando la simetría, ¿no? Y estamos no sé, estamos haciendo unas brochetas de fruta con niños pequeños. Y en esas brochetas, pues nos lo vamos a tomar como un juego y vamos a hacer brochetas para toda la familia y yo qué sé, 8. Y tienen que ser todas iguales. Entonces elegimos el tipo de fruta. Vale, pues ahí elegimos. Y elegimos en qué orden vamos a poner las frutas. Bueno, pues ahí vas viendo si ese niño pequeño entiende esa serie, cómo funciona, cómo cambian esos colores, cómo cambian, en este caso son frutas, ¿no? Cómo cambian esas frutas, si saben trasladar ese mismo orden al resto de brochetas. Ya tienes la evaluación, es el producto en sí mismo, ¿no? En otros casos, a lo mejor hemos hecho un trabajo en el exterior con la simetría de hojas. Bueno, podemos luego trasladarlo al aula y hacer una simetría más en papel, con otro tipo de figuras que ya no sean las hojas del exterior, pero que trasladen eso que hemos hecho al papel. Por eso digo que muchas veces evaluamos in situ de lo que se está haciendo, otras veces es un trasladar al papel lo que hemos hecho previamente físicamente, ¿no? Y otras es observar y hablar con ellos, escucharles. Las clases de matemáticas tradicionalmente han sido clases donde los maestros nos mandaban callar. Venga, va, cada uno a lo suyo, ahí haciendo la Totalmente, sí, sí. ¿no? Sí, Y sí. las clases de matemáticas deberían ser todo lo contrario, deberían ser clases de debate, porque si tú pones un problema, un verdadero problema, algo que no sabemos cómo hacer, por ejemplo, vamos a poner, que ya sé que es muy sencillo, pero yo creo que se entienden cuando los casos son muy sencillitos. Estamos con eso de las brochetas y a lo mejor estamos con niños de 7 años, da igual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues ahí hay que hablar, ¿no? ¿En qué orden? ¿Cuántas frutas?
ahí, si son más mayorcitos, decimos, bueno, pero ¿qué cantidad de frutas tenemos? ¿Cuántas manzanas tenemos? Porque si tenemos más de manzana que de pera, pues igual en cada brocheta vamos a poner 2 trozos de manzana y uno de pera. Entonces, que son problemas muy sencillitos, pero al final lo que nos importa es cómo se enfrentan al problema, cómo debaten con los compañeros, cómo argumentan, cómo escuchan a los demás, cómo incorporan, porque muchas veces es defender tu argumento y otras veces es escuchar el de otro e incluso llegar a modificar el tuyo. Y todas esas dinámicas que alguien que nos esté escuchando pensará que no tienen que ver con las matemáticas, tienen mucho que ver, pero es que además también tienen que ver con muchas otras cosas, ¿no? O sea, yo creo mucho en que cualquier aprendizaje que hacemos en la vida es un aprendizaje integral. No estamos, si estamos leyendo un libro, no estamos haciendo solo lengua, porque a lo mejor el libro nos está hablando de historia, o el libro nos está, yo qué sé, nos está introduciendo en un mundo mágico. Entonces, cada vez que hacemos algo, estamos paralelamente desarrollando muchas más capacidades de las que no se ven, ¿no? No sé si me he enrollado mucho y he contestado a la pregunta. Sí, sí, más o menos. O sea, sí, totalmente, no, más o menos no, sí, totalmente. Yo te preguntaba por el tema de evaluar, pero sí, has contestado Y totalmente. que tenemos miedo, y que tenemos miedo. Sí, hay mucho miedo, pero también Tenemos porque miedo a soltar. pensamos que las matemáticas es aprender a sumar y a restar, y como a mí me decías el otro día, las matemáticas y bueno, una de las partes también que tienen dentro del currículum es parte emocional, o sea que es como tienen una parte emocional que a lo mejor no se toca tanto y que es tan importante como que lo que estás contando ahora, ¿no? El cómo, bueno, que va más allá de hacer unas sumas, unas restas, que es lo que todos los padres a lo mejor tienen ese miedo o tenemos ese miedo de, es que no se va a enterar. Bueno, sí, pero es que a lo mejor luego le das el dinero, va a comprar y te viene perfectamente con las vueltas y sabe hacer sus sumas, sus restas y sabe... Claro, sí, es un equilibrio a veces difícil, o sea, porque sí que es verdad que tienen que ir aprendiendo contenidos, tienen que ir aprendiendo según qué procesos, o más que aprendiendo, desarrollando al menos capacidad, pues eso, para estimar o para hacer sumas o para hacer restas, porque los niños por sí mismos ya vienen con mucha intuición, o sea, de lo que ven en su alrededor ya vienen con cosas, ¿no? Entonces tienen que tener, o sea, el equilibrio es entre eso, o sea, que más, pues eso, contenidos y luego el tema emocional, porque si yo no siento confianza en que yo soy capaz de resolver un problema, si yo ya de entrada pienso que no soy capaz, difícilmente voy a poner todo lo que se necesita para poder resolverlo. O sea, el pensamiento, el razonamiento lógico-matemático es un poco distinto a otros tipos de pensamiento y eso le transfiere una cierta dificultad a las matemáticas. Y es que es un pensamiento que no es asociativo. O sea, nuestro cerebro funciona de manera asociativa. O sea, así estamos diseñados, ¿no? Entonces, estamos diseñados para asociar ideas. Por ejemplo, tú hueles algo y puede trasladarte a un momento y a un lugar determinado solo por el olor. O te dicen una palabra y, ¡ay! Ahora que lo dices, me acuerdo de que Sí, sí. asociamos, ¿no? Nuestro cerebro está ahí asociando. Sin embargo, el pensamiento lógico-matemático es más secuencial. Entonces, hay que hacer un esfuerzo extra, ¿vale? Y eso es una realidad. O sea, que por muy que igual alguien está escuchando, pues qué bonito todo. Ya, qué bonito, pero esforzado, ¿eh? O sea, los niños pueden hacer cosas muy chulas en el exterior o con materiales manipulativos o con juegos, pero es esforzado. Siempre hay un esfuerzo interesante en las matemáticas, ¿no? Y por ejemplo, un ejemplo de que no es asociativo es cuando tú estás sumando, pues puedes ver que 2 más 3 son 5, ¿vale? Llega un momento que eso lo automatizas, 2, 3, 5. Es como que te va junto en el pack, ¿no? Te dicen 2 más 3, 5, vale. Pasado un par de años te dicen 2 por 3, 6. Ostras, ya te han fastidiado. Porque tú ya habías juntado en un pack al 2, al 3 y al 5 y ahora te dicen que porque en vez de la cruz así, está así,
Claro, si tú no entiendes realmente la diferencia entre lo que es una suma y lo que es una multiplicación y no haces un esfuerzo adicional para separar esas dos cosas, pues uno de los errores típicos es 2 por 3 igual a 5. Y eso se ve un montón y se ve en todas las etapas. En secundaria también. 2 al cubo, 6. Muchas veces lo he visto yo con mis alumnos. ¿Por qué? Porque yo he asociado 2, 3, 6. De hecho, las tablas de multiplicar que cuestan tanto, es normal que cuesten tanto, porque es un galimatías de números. O sea, si lo trasladáramos a las palabras, sería como si dijéramos, Pepe y Juan se fueron a Sevilla, Manol y Pepita se fueron a... ¿No? Imaginaos que los números fueran personas y los resultados fueran lugares y te dijeran, entonces Juan y Pepi, ¿dónde fueron? Y tú, a ver, Juan, espérate, ¿dónde estaba Juan y Pepi? Claro, normalmente cuando uno aprende, aprende más con un contexto, asociando cosas. Es lo eh, que se queda, ¿verdad? ¿eh? Que lo que se asocia es lo que se queda. Claro, Cuando haces así algo divertido, se te queda pegado. claro, entonces las matemáticas tienen que saber jugar con eso, con que nuestra mente es asociativa y por un lado asociar emociones positivas a lo que los niños están haciendo y por otro lado saber que eso va a ser una fuente de error. Que los niños, si no comprenden bien, si no les damos el tiempo suficiente para que afiancen bien los conocimientos, mm, y empiezan a tirar demasiado de memoria y de hacerlo mecánicamente, pues van a incurrir en muchos errores porque su mente les va a jugar muchas malas pasadas. O sea, tú tienes que entender muy bien qué está pasando, ¿no? Y no, es que no puedes tirar de memoria. La memoria es un segundo paso. Es decir, una vez yo lo entiendo y lo hago muchas veces, al final se me acaba quedando. Pero no puedes empezar por ahí, no puedes decir, no, que se lo sepan de memoria y luego ya le encontrarán la utilidad. Mm, mal, por ahí. Bueno, Malena tiene un curso en su web que con todo eso puede ayudar bastante pues para ayudar con con esos obstáculos, ¿no? Que parece que vemos a la hora de transmitir las matemáticas tanto a nuestros hijos como a nuestros alumnos, quienes los tengan, ¿no? Y ahora hay algo que va a pasar y que ya, bueno, yo lo tengo aquí ya mañana, es que tengo a mi hija en casa. Pero vamos, la mía y todos los niños de España y casi del mundo mundial. Entonces a mí me viene a la cabeza pues eso, una musiquita, ¿verdad? Vacaciones. Sí, a ver, Había de otra ¿eh? marca, ¿no? Aparte de Santillana había otra marca. Seguro que sí. Anaya, no había otra de Anaya. A mí me compraban siempre Santillana. Ya, yo Santillana. creo que tuvo un marketing muy fuerte con esa canción, ¿no? Como esto, como el del Colacao. Aquí ni Fátima ni yo tenemos comisión con ninguna marca, pero las estamos diciendo. No, claro, hay Somos unas viejóvenes. Entonces todo bien esto. jóvenes, sí. Claro. Entonces había 10 anuncios y a ver quién era el guapo que no se sabía los 10 anuncios, ¿no? Sí, pero yo recuerdo la marca, pero vamos, Santillana, además es que Malena lo cuenta, bueno, ahora cuento un poco más. Porque Malena tiene un producto que es para aprender matemáticas en verano, porque hay una cosa que a mí me ha llamado la atención y no me lo esperaba que lo dijeras, lo de que el parón del verano afecta negativamente al aprendizaje, o sea, dejar de estar aprendiendo cosas desde mayo hasta septiembre, porque realmente en mayo ya los dejan de Hasta dar como octubre, hasta octubre. Cosas nuevas desde mayo a octubre. a octubre, porque en septiembre empiezan repasando y tú consideras que pues es que es bastante negativo para el Sí, aprendizaje. Y Malena para eso tiene un producto que es para aprender matemáticas en verano y ahora que tenemos a los peques en casa, pues de una forma distinta, diferente, divertida. sí, con respecto a esto del parón de verano,
siendo honesta, no hay un consenso unánime entre las distintas investigaciones que se han hecho. Primero porque es muy difícil hacer investigación en todo el ámbito de la educación, ¿no? Porque siempre hay tantas variables que es bastante complicado llegar a conclusiones muy contundentes. Pero a una de las conclusiones que llegó un estudio que se hizo bastante amplio fue a que las familias con menos recursos económicos, esos niños, realmente las vacaciones largas tenían un impacto negativo en ellos. ¿Por qué las familias con recursos bajos? Porque también porcentualmente, que nadie se moleste, son familias que a lo mejor no tenían tantas posibilidades de enriquecer esos veranos, ¿no? No sé. Pues a lo mejor de pasar más tiempo con sus hijos, leyendo libros, o yendo a, no sé, al teatro, o a lugares, que en casa pues no había tantos libros o tantos juegos para, digamos, educativos, ¿no? Entonces, eso es una realidad. De hecho, España es el país que más parón tiene en verano, solo nos supera Grecia en Europa, con una semana más, pero nosotros estamos en 10 semanas. Entonces, en 10 semanas también depende del tipo de aprendizaje que se haya hecho. Por eso que los estudios no son muy concluyentes, porque hay personas que te dicen, claro, si se ha aprendido mal, se olvida, y si se ha aprendido bien, se recuerda. Bueno, no es ni una cosa ni la otra. Sí que es verdad que cuando yo estoy aprendiendo, o sea, cuando conozco algo nuevo, necesito practicarlo mucho hasta que lo incorporo como aprendizaje, ¿no? Necesito meterlo en esa red neuronal que todos tenemos. Entonces, durante el verano, pues tanto la lectoescritura, sobre todo la lectura, como las matemáticas deberían ser dos cosas que practicáramos, que practicaran los niños, ¿no? Entonces creo que está muy integrado en las familias, pues lo de leer un libro o ir a la biblioteca en verano y sacar libros, pues para que haya una buena oferta en casa. No sé si todas las familias, pero si no son todas, os animo a que lo hagáis. Y que nos vean a nosotros también leer, es también que nosotros somos su modelo. Y por otro lado, pues trabajar las matemáticas. ¿Qué pasa? Que si yo no, como he dicho al principio, no es que esté en contra de hacer un cuaderno de vacaciones. Muchos niños les gusta hacer cuadernos de vacaciones y ¿por qué no? O sea, si te lo piden, oye, pues le puedes comprar un cuadernito. Siempre optaría por comprarle el más económico posible porque quizás hacen 3 hojas y ya luego no lo quieren. Pero, ¿sabes? No invertiría mucho dinero en eso. Sí, porque eso lo cuentas, Malena, que yo también me veo identificada en eso. El cuentas que tú pedías el de vacaciones antillana, yo también lo pedía, y cuentas el desarrollo de qué pasaba con ese cuaderno, que yo me he sentido totalmente identificada, que lo coges Claro. como ilusión y luego yo jamás lo terminé, nunca. Sí, porque muchas veces en los cuadernos aparecen cosas que tú no has visto durante el curso, entonces eso, pues, a las que somos un poco perfeccionistas nos empieza a entrar un poco de... Entonces no se llamaba TOC, ahora se llama TOC, ¿no? De, jo, esto no lo puedo hacer y me va a quedar en blanco, esto tampoco y me va a quedar en blanco, y ya es como, ¡ah! No quiero el cuaderno, ¿no? Entonces, que hoy en día por internet también te puedes bajar cosas. Pero yo lo que ya hice el año pasado y este año he vuelto a repetir es una colección de propuestas un poco diferentes. Es decir, ¿podemos tener ese cuadernito, podemos bajarnos cosas de internet? Pues claro, y siempre y cuando yo pondría como condición no forzar ni presionar a los niños. Es decir, sí que considero que el verano puede hacer ese efecto parón, pero si fuerzas y presionas, va a ser mucho peor que el posible efecto de no hacer nada, ¿no? Entonces, yo creo que es contraproducente el decir, no, mira, te compras este cuaderno y lo tienes que hacer hasta la última página. O cada día vas a tener que hacer media hora de cuentas. O sea, ese tipo de cosas, no. Y Entonces, de yo... reloj, te sientas de 8 a, como que yo conozco gente así, de reloj te sientas y lo haces y lo Claro, terminas y es una sí, obligación. sí, porque nosotros trasladamos mucho como adultos estrategias que quizá a nosotros nos pueden funcionar en según qué ámbitos, ¿no? Porque uno a lo mejor puede decir, oye, mira, yo me pongo 20 minutos cada día a ordenar la casa y así la tengo ya todo bien. O me pongo 15 minutos a hacer no sé qué cosa que no me agrada, no, pero es que el aprendizaje, puedes poner pautas.
pero tienes que vigilar, tienes que observar. Si realmente es una cosa forzada, al final van a coger más tirria que otra cosa. Y volvemos al tema de la emoción, ¿no? O sea, tenemos que asociar el aprendizaje con algo positivo, con algo placentero, como puede ser, pues eso, leer un libro que te gusta, no un libro que te ha mandado el cole. Entonces, en la propuesta que yo hago, lo que hago es una colección de 48 actividades para todas las edades. Más o menos hay 16 para niños pequeños, 16 para medianos y 16 para grandes. Lo comento así porque mucha gente me dice, bueno, pero si mi hijo tiene 11 años, ¿cuántas habrá? A ver, aproximadamente 16, pero es mentira. Es decir, hay actividades que parecen de niños pequeños que yo ya doy indicaciones de si son más grandes, cómo puedes adaptar esta actividad. Os pongo un ejemplo. Una actividad interesante es, si estamos en el campo, en la playa, hacer, siempre que se pueda, recolección de hojas o de piedras y luego ellos las pueden clasificar. Claro, si son niños pequeños, pues a lo mejor simplemente van a clasificar las piedras por el color o por el tamaño o por la forma. Si son más mayores, ya podemos entrar en otro tipo de clasificación o de observación. Incluso podríamos estar mirando, no sé si estamos con plantas, la simetría, podemos estar viendo los ángulos que forman. O sea, yo propongo una actividad, pero también indico cuál es la ampliación posible. Entonces, es difícil siempre establecer las edades. Por eso digo, 48 actividades que van avanzando en complejidad, ¿no? Incluso este mismo ejemplo de las hojas. No sé si sabéis que las íngulas de las margaritas, o sea, las hojas de las margaritas, ¿vale? Que la margarita no es una flor, es como una colección de flores. Bueno, eh, cada una aparece en un momento. Entonces, si tú miras una margarita desde arriba, la que ves más arriba de todos es la última que ha aparecido. Si tú ahora quieres saber dónde está la anterior, pues buscas dónde está la anterior. Bueno, pues puedes investigar cuál es el ángulo entre una hoja de la margarita, que no es una hoja, pero una hoja y la siguiente. Bueno, pues ese ángulo siempre es de 137,5 grados. Bueno, pues esto ya lo puedes hacer con alumnos más mayores. ¿Y por qué tienen este ángulo? Bueno, esto tiene que ver con la proporción áurea. ¿Y cómo es eso? Porque es la posición que tienen para captar la mayor cantidad de sol. Eh, estás haciendo prácticamente lo mismo que con niños pequeños, es decir, mirando florecitas en el campo, pero mientras que con los pequeños acabas haciendo cosas sencillitas, con los grandes puedes estar trabajando, pues eso, el número áureo o los ángulos o por qué la naturaleza tiene formas tan matemáticas, ¿no? Porque responden, pues eso, a planteamientos que se ha hecho la naturaleza, ¿no? ¿Cómo captar la mayor cantidad de sol? Y eso ya no se te olvida. Yo ya no conocía ese cálculo áureo y el Sí, 137,5 pues ya no se me olvida. sí, claro, te lo tenía a lígulas. Es que digo yo, lo estoy diciendo mal, ¿vale? Las lígulas, o sea, Son porque las la hojitas, margarita las es una hojitas. flor compuesta y entonces están, o sea, cada uno de lo que llamamos pétalos, en realidad son las flores más externas de esa inflorescencia y por tanto se llaman lígulas. Bueno, pues 137,5. Digo, voy a mirar por si me estoy equivocando, porque yo con los números soy muy mala, ¿vale? O sea, no, es verdad, es verdad, es verdad. Puedo ver un número y al cabo de un tiempo ya me he olvidado de él. Yo, Porque al final el número no es importante. Al final lo que es importante es ese razonamiento o ese gusto por ver ese tipo de cosas, ¿no? Y, por ejemplo, si a alguien le gusta la naturaleza, ahí, o sea, con estas actividades yo abro ventanitas, pero luego ahí puedes hacer un montón de cosas más, ¿no? que se pueden sumergir y profundizar mucho más. Claro, Sí, claro. porque te va a generar curiosidad. Seguro que luego te lías a hacer estas cosas con los peques o los no tan peques y te lías un poco más. Anda, y si esto es así, venga, vamos a mirar esta otra cosa. Y al final estás generando esa curiosidad que es estupenda y atrayendo las matemáticas en lugar de estar viendo Claro. las cosas como... Sí, aparte, el ver que la naturaleza tiene, no sé,
A mí me parece alucinante, ¿no? O sea, ¿cómo 137,5? ¿Esto qué es? ¡Qué locura!, ¿no? O sea, y hay muchas cosas que son así, que están como perfectamente matemáticamente hechas, ¿no? Igual que los fractales, que no sé si lo habéis visto, por ejemplo, si uno se imagina un helecho, se lo imagina así, ¿no? Con hojitas así. Pero luego cuando coge una hoja del helecho, también tiene las mismas ramificaciones. Y hay algunos que cuando coges una de esas ramificaciones también tiene las mismas ramificaciones. Y bueno, esto es un fractal, ¿no? Y se estudia bastante en matemáticas, los fractales y tal. Pero esas cosas, a ver, a lo mejor va a haber chicos y chicas que eso no les motiva nada porque no les gusta la naturaleza ni nada, ¿no? Yo siempre digo que no todas las propuestas que, por ejemplo, en esa colección hay van a motivar a todos los niños y niñas por igual, ni a todos los adultos, pero creo que hay muchas que sí que llaman la atención. Sobre todo cuando los chicos no han tenido experiencia de sacar las matemáticas del aula y ver que hay muchas cosas en nuestro alrededor que funcionan con eso, o ver la utilidad. A mí una cosa que me choca muchísimo es la poca capacidad que tenemos los adultos de, por ejemplo, trabajar con las medidas. Y eso en cocina, ¿no? Que se trabaja tanto con medidas. Ponnos ejemplos de cocina, Malena, que tú dices que Venga. en la cocina vamos a ver, y además que nos va a venir bien, porque como vamos a tener ahora las criaturitas por casa, pues oye, es una forma, o si vamos a la compra, o... Claro. Para mí para... la cocina es inagotable. O sea, antes hemos hablado, pues eso, de las brochetas, que entraría como dentro del capítulo de las presentaciones, ¿no? O sea, podemos hacer incluso, pues, en vez de una brocheta, un mandala, que al final, no sé, si lo delimitamos, imaginemos que ponemos barritas de zanahoria que delimitan los ángulos. Bueno, pues podemos poner una serie de vegetales en cada uno de esos ángulos e ir repitiendo y estamos trabajando la rotación. O podemos hacer una presentación en simetría, ¿no? Podemos llevar una bandeja y poner algo también que delimite y hacer simétricamente un lado y otro. Aparte de que yo creo que va a ser precioso, ¿no? Cuando ves esas ensaladas, a mí me encanta cuando ves esas ensaladas. La sandía y el melón ahora, de verano, eso invita a hacer ahí cosas, ¿no? Claro, También. claro. Y esa es una parte, ¿no? Pero también cuando estamos haciendo preparaciones, un ejemplo clásico es cuando cortamos un calabacín o un pepino. Si yo corto, depende de cómo yo corte un pepino, por ejemplo, lo intentamos hacer lo más cilíndrico posible, ¿no? O sea, lo escogemos, o un calabacín, da igual, lo más cilíndrico posible. Si yo lo corto, no tengo aquí, o sea, aquí no tengo algo cilíndrico a mano. Bueno, si yo lo corto así, o sea, apoyado así, y perpendicularmente, ¿qué figura voy a generar? ¿Vale? Entonces, y todo esto también, ¿no? El preguntarles antes de hacerlo, el no decirles, eso me parece muy importante y que siempre lo estoy diciendo, ¿no? O sea, no voy a decirle, mira, si cortas un pepino así, salen círculos, si lo cortas dando una inclinación, salen elipses, si lo pones así de pie y lo cortas así, salen rectángulos. No, ¿tú qué crees que va a salir? ¿No? Entonces, motivarles a que se hagan esa pregunta y que se respondan y que luego ellos comprueben si sale eso que pensaron. Por ejemplo, es muy sorprendente lo de que salen rectángulos. A ver, los que habéis cortado pepinos así, pues lo veréis muy fácil, pero yo os aseguro que esto es algo que yo he hecho con alumnos de bachillerato, porque hay un momento donde estamos trabajando este tipo de figuras que ellos no ven como un rectángulo te genera un cilindro. Es algo difícil de imaginar, ¿no? Que un rectángulo cuando va girando te genera un cilindro. Pero si ves este tipo de cortes, ¿vale? Entonces eso también lo podemos trabajar en la cocina. Podemos estar hablando de composición, de pues, la composición nutricional, ¿no? De las proteínas, los hidratos, ahí aparecen tantos por cientos. También podemos estar hablando de unidades de masa, no sé, también otro ejemplo típico, ¿no? Hay gente que igual no sabe que 1 litro de agua pesa 1 kilo, ¿no? Que es una equivalencia, pero que no sucede lo mismo con otros productos. O sea, hay gente que no sabe esto. 1 litro igual a 1 kilo.
Y hay otras personas que piensan que 1 litro de cualquier producto pesa 1 kilo. Y no, 1 litro de aceite no pesa un kilogramo, ¿no? Que pesar ya está mal dicho, porque sería, tiene una masa de, porque el peso es una cosa, pero bueno, como no están aquí los físicos, vamos a seguir diciendo peso, que es como coloquialmente se conoce. Entonces, podemos trabajar las unidades de medida. Yo creo que eso es algo que la cocina es fantástica para eso. Luego podemos trabajar las proporciones. Si nosotros cogemos una receta que es para 4 y la queremos hacer para 8, vale, que ahí fíjate que es fácil, ¿no? Duplicamos. Vale, pues vamos a complicarlo. Y si la queremos hacer para 5, claro, igual que para 8 lo podemos hacer con niños pequeños, igual con los más mayores, eh, o los pequeños también lo pueden hacer, porque oye, al final, si tú tienes una receta para 4 y la quieres hacer para 5, ¿qué puedes hacer? Pues dividir los ingredientes entre 4 y una vez tienes el por unidad, multiplicarlo por 5. Entonces, puedes ir de poco a más, o una receta que a veces ves para 6, pues como sería para 2, o para 3, o para 1. Entonces ahí también estás trabajando porcentajes y proporciones. ¿Qué más Leer cosas? etiquetas, por ejemplo, ir a los supermercados y además Total, eso nos va a venir bien a todas y a todos el total. que primero a nosotras y después para que ellos también vean oye, mira, es que esto no, porque lee cuánto el porcentaje de azúcar o Soy el primer ingrediente, ¿qué lleva? Soy fan total de leer las etiquetas, soy de esas locas que van por el supermercado leyéndolo todo, que me paro ahí a leer porque algunas están hechas con letra microscópica. Entonces, podemos hacer, es que además a partir de ahí puedes empezar a ser un poco más imaginativo y decir, venga, vamos a hacer una gincana de etiquetas, vamos a hacer fotos, ahora con el móvil que es tan fácil, de los productos que nosotros solemos comer y va, luego en casa lo analizamos y vemos, pues eso, quién tiene, o sea, o comparar, ¿no? Imagina que, bueno, nos vamos a ir de vacaciones y queremos llevar alguna cosa un poco preparadita y queremos comprar una crema de verduras. ¿Sirve cualquier crema? Es lo mismo. Malena es que viaja también en autocaravana, por eso dice lo de llevar comida preparadita. Entonces, bueno, pero sirve si vas a un apartamento. O sea, tu libro sirve igual si vas a cualquier sitio. Y yo creo que cada vez más pasamos más de los hoteles, sobre todo si vamos con niños, porque en primer lugar nos sale carísimo, en segundo lugar no podemos manejar los horarios como queremos y en tercer lugar, pues encima no comemos bien. Por tanto, yo qué sé, yo soy más partidaria, pues eso, de camping, apartamento y bueno, pues eso, autocaravana, ¿no? Pues lo que decía, ¿no? Que podemos ver con ellos qué crema de verdura vamos a comprar. Luego otra medida que tenemos es el precio. El precio es una medida más, ¿no? Entonces, pues cómo nos engañan también. Eso también podemos buscar ahí, los engaños de los supermercados, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿2 por 1? ¿La segunda a la mitad de precio? De pronto te dicen este pack. O sea, hay veces, si os fijáis y estáis ahí pendientes, que te dicen, un producto vale X. Si compras 6, tú dices, hombre, teóricamente me tendría que salir más barato porque me estoy llevando 6 y no uno. Pues a veces no. Ya, hay veces que no. Hay que estar ahí de detective, o sea, de policía, que eso lo podemos hacer yendo con ellos al supermercado. Igual si ya son adolescentes, no quieren venir con nosotros al supermercado, bueno, pues hay compra online, o sea, hay un montón o sea, casi todo se puede comprar online, entonces podemos hacer esa investigación online. Podemos, si nos vamos de vacaciones y queremos llevar comida, podemos hacer presupuestos primero, la organización del menú, que yo creo que Fátima tiene mucho de matemáticas, ¿no? Sí. Claro, al final Es organización. es organización, es problema y es resolución. Mm. Entonces, ¿qué ingredientes tenemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos aprovechar? ¿Cómo? Supongo que todo el mundo queremos también gastar lo menos posible, ¿no? ¿Y de qué manera podemos hacer esto? Si aquí implicamos a nuestros adolescentes para que ellos participen, en lugar de decir, no, mira, aquí se come lo que se come y ya está, sino, bueno, pues que participen en la medida de lo posible. En decidir un poco y a lo mejor, pues mira, cedes un poco diciendo, venga, va, hoy comemos esto, porque sabes que están participando y están también aprendiendo por qué estamos priorizando tanto las verduras o por qué no queremos comprar determinada marca de lo que sea, no sé.
como una comprensión, ¿no? de lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, yo creo que hemos dicho un montón de matemáticas, seguro que nos dejamos alguna por el tintero. A mí me funciona muy bien, o yo qué sé, se me estaba ocurriendo que el otro día pusimos un salmorejo y había 4 huevos duros. Venga, a mi hija, venga, reparte los 4 para 3. Pues también cortar, echas el huevo y el otro lo cortas para repartirlos para 3. Parecen chorradas, obviedades, pero bueno, según para quién o para qué. Entonces, bueno, en la cocina o a la hora de, pues lo que comentas, a la hora de cortar, es que hay un montón de cosas y hacerles a ellos partícipes, pues primero empiezan a desarrollar pues una emoción hacia esas matemáticas que están aprendiendo sin darse cuenta, que va a ser mucho más valiosa que estar sentados haciendo una tabla de multiplicar de memoria. Sí, 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 esa es la primera, que volvemos casi al principio de la charla, ¿no? Esa es la primera asociación que todos tenemos porque hemos pasado por un sistema educativo donde se ha aprendido de una manera bastante homogénea, ¿no? No todo el mundo, pero sí mayoritariamente. Entonces, tenemos ese miedo de cuando algo no tiene pinta de aula, ¿no? De sentado, la hoja, el boli, el lápiz. Parece que no estamos aprendiendo y sin embargo seguro que las personas que nos están oyendo y viendo recordarán a abuelas y abuelos que tenían un gran bagaje y no habían a lo mejor ni siquiera ido a la escuela y sabían mucho de matemáticas y posiblemente más que muchos niños que llevan miles de horas a sus espaldas de matemáticas. ¿Por qué? Pues porque las utilizaban, porque les veían un sentido, porque realmente cuando, ahora que has dicho esto del huevo duro, no es que haya un estudio que lo confirme, pero se dice que los niños la primera operación que aprenden no es la de sumar, como se enseña en la escuela, sino es la de dividir. Porque lo primero que quieren es dividir bien sus juguetes entre los amiguitos, o si les has dado unas galletas, pues dividirlas bien, ¿no? O sea, nadie quiere quedarse con la parte pequeña, ¿no? Entonces, enseguida empiezan a ver cómo es eso de dividir. A ver, ¿no? Que no haya ningún listo que se quede con más, ni... Entonces, pues realmente ahí es como más se aprende, porque cuando tú tienes una necesidad, o sea, cuando está en juego, no voy a decir tu seguridad, pero sí que de alguna manera, cuando eres pequeño es tu... Al final todo es supervivencia, es como muy Todo, primitivo. Al final te vas y todo es pura supervivencia. Y eso claro. también. Claro, entonces cuando aislamos tanto el aprendizaje de la utilidad de esa supervivencia, se vuelve demasiado de laboratorio y que tiene que haber una parte, eso está claro, porque no vamos a poder esperar a que todos los niños reinventen la rueda, ¿no? Pero que tiene que haber otra parte mucho más tangible, ¿no? Más útil, más de decir, bueno, a ver cómo haces ese reparto. ¿No? O sea, pues imagínate que tu hija no lo va a hacer, ¿no? Pero que diga, oye, pues me echo yo 2 huevos. Oye, pues qué listilla, este reparto, Ya. ¿no? Que te quedas tú 2 y nosotros 1. Yo si fueran macarrones. Si fueran macarrones seguro que el reparto. Claro, de otra pero manera. fíjate, tu hija porque ya es más mayor, ¿no? Pero tú fíjate a un niño pequeño qué potencia tiene eso para entender la división cuando le dicen, eres un listillo porque tú te estás quedando más. No hace falta que tú le digas en una frase, dividir, repartir, no sé qué, no sé cuántos partes iguales, sino que él sabe que hay que hacerlo en partes iguales. Porque si no, o sea, a lo mejor un niño muy chiquitito, la primera vez se lo queda todo él, pero cuando ya no quieres consentirle, dice, no, aquí vamos a repartirlo iguales. Entonces ya se mete en ese mundo de las matemáticas vivenciales, ¿no? O sea, cuando se dice matemáticas vivenciales es eso, vivir en primer... Emocionales y emocionales. Ahí también está la emoción y la empatía y Sí, el saber qué es lo que hay al otro lado. claro que... Y hay muchas más cosas de las que a priori sabemos que se pueden hacer visuales. O sea, hay muchos materiales manipulativos que te permiten precisamente eso, que ver la suma, o sea, visualizar la multiplicación, visualizar lo que es un perímetro, lo que es un área, lo que es un volumen.
con las medidas se ve fácil, pero aún así yo me encuentro con que se están haciendo, o sea, lo que decíamos antes del litro y el kilo, pero muchísimas más otras cosas, que se están haciendo, por ejemplo, ejercicios estos típicos de pasa de hectómetro a kilómetro, a decámetro, a no sé qué, y venga, ejercicios de esos. Y le dices a un chico, ¿y esta mesa cuánto crees que mide? Y no tiene ni idea. O sea, no es que haga una mala estimación, es que de pronto es como, esto es la medida, sí, claro, la medida es medir cosas en la vida real, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años que, bueno, hemos cambiado mucho de vivienda y siempre, aun cuando hemos ido de alquiler, hemos pedido el plano de la vivienda. Y es algo que, bueno, ahora ya más inmobiliarios lo hacen, ¿no? Pero antes poca gente lo tenía. Y te decían, no, eso lo mejor es verlo. Y mi pareja y yo siempre decíamos, no, nosotros queremos el plano. Porque claro, yo a escala puedo ver exactamente cómo son las cosas, ¿no? Entonces, porque tú a lo mejor ves una sala y necesitas tener puntos de referencia. Si algo está vacío, no tienes puntos de referencia. Lo que quiero decir es que igual has hecho un montón de medidas, un montón de áreas en el cole, pero luego cuando te pones a comprar una vivienda, las inmobiliarias nos decían, es que la gente no entiende los planos. Y yo decía, pero si no tiene misterio, ¿sabes? O sea, ahí te ponen los metros cuadrados, tal, o sea, quiero decir que no hace falta ser arquitecto ni nada para entender un plano, ¿no? Entonces, bueno, son esos aprendizajes que no solo son útiles, sino que le dan sentido a las matemáticas y que ponen como la alfombra para que luego ellos hagan cosas más abstractas, pero con la confianza de que las matemáticas sirven para cosas. Porque en algún momento... Están en todas partes. Sí, pero en algún momento tienen que hacer cosas abstractas, ¿eh? Y cosas que a lo mejor ni siquiera puedan, como, como que puedan prever para qué sirve. No puede ser que toda la construcción no sepan para qué sirve. Es decir, puede ser que lleguen a un momento que estén en una secundaria y estén haciendo cosas que les cuesta más difícil ver la aplicación práctica, pero durante toda la primaria y la primera parte de la secundaria es bastante sencillo encontrar siempre una conexión con algo real. Sí, yo eso, por ejemplo, a mi hija, con todo lo que aprende y la cuesta, digo, busca algo divertido, que lo asocies, que te acuerdes y que para poderlo asimilar mejor. Yo a una cosa que yo, a mi hija también, cuando vamos en el coche, que yo creo que es pues una, no sé, a lo mejor parezco yo aquí una tarada total, pero yo voy haciendo, yo soy muy matemática, o sea, yo me quedo con todos los números, voy a hacer la compra, o sea, sé, porque se me quedan muy fáciles los números, las fechas, y voy haciendo asociaciones matemáticas con las matrículas. Primero con las letras, que siempre voy buscando pues las de mi familia, ¿no? Anda, mira, FTL, mira, Fátima Tejedor y yo qué sé, chorradas, o sea, lo Sí, que sí. hace el corrimiento, ¿no? Pero luego con los números también busco asociaciones y voy haciendo como 8391. Ah, mira, pues 8311 y 91 es 10. Pues mira, 10 menos 11, yo qué sé. Y voy haciendo, no sé si eso sirve para algo, Malena, pero a mí me divierte un montón y se lo voy contando a Lola. Cuando ve así una que me gusta, digo, mira Lola, eso, que a veces que me mira como diciendo, mamá, ¿qué me estás contando? Pero Claro, bueno, sí que sirve y mucho, porque como decía antes, al ser un tipo de razonamiento que no es tan asociativo como los otros, pues si tú no sigues practicando, por ejemplo, tu cálculo mental, al final se oxida, ¿no? O sea, que muchas veces dicen, es que si utilizan calculadora, entonces no van a tener cálculo mental. Yo, al revés, yo pienso que el cálculo mental hay que potenciarlo a tope. La calculadora solo es para cálculos gordos y entonces es como quítales tiempo de hacer los cálculos gordos a mano para tener tiempo de hacer el cálculo mental que se necesita, pero luego incorporarlo en tu vida. Es decir, tú estás en un restaurante y tú estás pidiendo algo y tú más o menos ya sabes qué cuenta te van a traer. O sea, bueno, a ver, igual el restaurante no, yo quiero decir el típico restaurante que tienes la carta con los precios, ¿no? Entonces, no puede ser que no sepas
para nada qué vas a pagar. O tú vas a una tienda y sabes más o menos que, bueno, ahora ya con las tarjetas poco cambio nos dan, ¿no? Pero más o menos cuánto te va a subir esa compra, lo que dices tú, juegas cuando estás esperando en algún sitio, no sé, es que igual que cuando uno está aburrido en la espera de un médico, empieza a leer todos los carteles que hay, ¿no? Sí, sí, Ya sí. sabe todas las indicaciones de todas las recomendaciones de O, todo. o los carteles, hay un plafón cuando voy bueno, a una revisión al hospital y hay un plafón y miro todos los ángulos de las rejillas, pues ya me pongo ahí, anda, mira, ese está así, pim, pam, pum. Y bueno, es una forma de entretenerse. Y también me está viniendo con lo que estamos comentando, que a lo mejor la gente se piensa, es que no se me dan bien las matemáticas, pues porque a lo mejor va yo qué sé, imagínate que alguien va al restaurante, pues a mí no soy capaz de hacer ese cálculo mental, pero a lo mejor es bueno en otra cosa. Yo, por ejemplo, con mi pareja, él es súper máquina a la hora de hacer un cambio de moneda y enseguida encuentra la asociación. Y a mí me cuesta muchísimo más, o sea, porque eso no me cuesta más verlo. Y él, a ver, vamos a ver el cambio euro-dólar. Bueno, pues entonces sabemos que tenemos que multiplicar por 3. Y dices, ¿así? Y no es que sea yo más tonta y él más listo, sino pues yo Bueno, que sé, que siempre es como esa asociación. Pues es que realmente, claro, aparte de que sí que puede haber alguna serie de capacidades que nos predisponen más hacia unos conocimientos que otros, en realidad, bueno, pues todavía no se ha descubierto el gen matemático y ni siquiera el hecho de que tú hayas hecho una carrera de matemáticas, como es mi caso, quiere decir que tú seas más bueno en cálculo mental que una persona que no la ha hecho o en, por ejemplo, sí, ahora estamos hablando todo el rato de cálculos, pero y todo el tema de la geometría, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, llenar un maletero de la forma más óptima, ¿no? O a mí sea, eso me encantaría. claro. Entonces, eso, o por ejemplo, no sé si todo el mundo conoce el tangram, que es Ay, me encanta hacer ese juego figuritas. de 7 piezas de madera que haces puzzles y tienes muchísimos modelos. Hay miles de modelos, ¿no? Pero bueno, un árbol. Y entonces tú con las piezas tienes que reproducir eso. Entonces, bueno, pues hay gente que, como dices tú, tiene tiene un gran poder de visualización y eso le resulta fácil y a lo mejor los números pues, no le resultan tan fáciles. Y otro al revés, le resulta más fácil. Otro, yo por ejemplo soy más, o sea, lo que sí que desarrollé más durante la carrera fue la persistencia. Es decir, que un problema no te salga y estés ahí, pinga, y venga, y venga, y venga. Porque claro, y eso también es muy bueno. O sea, la persistencia, que eso los niños hoy en día por el momento que les ha tocado de vivir, lo tienen muy poco desarrollado, porque todo es muy automático. La En inmediatez, la claro, inmediatez. nuestras casas son muy automáticas. Yo qué sé, no digo que habrá todavía mucha gente que vive en pisos sin ascensor, pero en general, ¿no? Que le das al botón, subes al ascensor, le das al botón, bajas el del parking. El coche, muchos ahora se encienden, ¿no? Solo acercando la llave, o sea, todo súper inmediato, todo. De hecho, hasta a los adultos nos pasa que estás con el móvil y estás en un sitio con una cobertura regulinchi y dices, ¡ay! Es que no entro en la página, es que no. Y ya te estás poniendo nerviosa porque estás tardando ¿cuánto? ¿3 segundos? Mm. Claro, los que hemos visto aparecer en los ordenadores, nos acordamos de cuando las páginas tardaban un rato en cargar y ahora Mm. queremos todo automático. Entonces, eso también está peleado con las matemáticas, es decir, las matemáticas y el esfuerzo, o sea, perdón, las matemáticas requieren esfuerzo, pero también requieren de persistir en la batalla, porque a la primera no te sale, a la segunda, a la tercera, y eso no quiere decir que no te salga. Entonces, si tiras la toalla en la primera, pues entonces, y por eso también ahí van muy bien los juegos de mesa. Los juegos de mesa, de estrategia, eso también va muy bien porque están también jugando mucho con la tolerancia a la frustración, pues eso, que toleren más que las cosas no salgan como ellos quieren, que piensen más cuál es la mejor estrategia. Entonces, todo esto también va muy bien. Y también es una Marta, recomendación en no, verano. mal, que digo que tú sabes un mogollón de juegos porque además dentro de su web hay una parte de tienda
donde tienes un montón de juegos de mesa según edades y que molan. Entonces, bueno, también entréis a mirarlo. Ay, no sé qué va a decir, se me ha ido el santo al cielo. Nada, la verdad es que yo... sí, lo que estabas comentando de la persistencia, que yo recuerdo que a mí me empezaron a gustar las matemáticas. Yo hice ciencias empresariales y tenía ahí las matemáticas financieras y en esa persistencia sí que recuerdo el hecho de persistencia y satisfacción. Porque luego cuando sacabas el ejercicio era como wow, y sacabas lo que era el desarrollo, lo entendías y ya eras, vamos, la reina del pollo frito, porque ya lo que te pusieran, que me lo cambias por eso, no, si yo ya lo entiendo, ya pim, pim, pim. Y es que, claro, es que tiene muchísimo de satisfacción cuando uno consigue un logro. Yo a veces digo que es como, bueno, a ti que te gusta subir montañas, corriendo, es como subir una montaña. Claro, si tú a los 5 minutos dices, uff, hoy estoy cansado, y dices, va, lo dejo. No vas a tener corriendo, andando, yo soy más de subirlas andando y hay momentos duros, pero cuando subes arriba dices, guau, qué bien, ¿no? Qué bien me siento ahora. Por esa, bueno, sería un comparativo lo que has dicho tú, ahora lo comprendo, pues no, en la montaña, ahora lo veo todo, ¿no? Desde aquí arriba. Es que es muy gratificante, entonces tenemos que decirles eso, que hay un premio, ¿no? O sea, después de ese esfuerzo es comprender y además tener esa satisfacción, bueno, no se puede expresar. Realmente por eso te empiezan a gustar las matemáticas, ¿no? Porque ves que pones tu esfuerzo y consigues. Pones más esfuerzo y consigues más. Pero eso tiene que tener una guía. No todo el mundo lo puede hacer solo. Por eso también me gusta remarcarlo, porque muchas veces a muchas personas no nos ha resultado excesivamente difícil empezar a encontrar esos momentos de satisfacción y otras tienen que ir más acompañadas. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que no todo el mundo tiene ese camino relativamente sencillo. Bueno, vamos a ir cerrando ya esto, pero nada, ahí se me ha vuelto a ir. Comentar que bueno, que echéis un vistazo porque Malena tiene una vida estupenda. A mí aparte de que tengo la suerte de conocerla, que hemos compartido tiempo juntas y me ha contado mucho, pero preparando esta entrevista también he conocido otras cosas. Malena se sacó la carrera ya con 2 hijos. Aquí una carrera de matemáticas que es la carrera de matemáticas. Sí, es durilla. Con 2 hijos y ya bueno, pues ya pasados los 30, o sea que fue una cosa que decidió, y a mí me parece una proeza que también. Entonces, bueno, que entréis a ver porque a mí me encanta todo lo que cuenta Malena adentro y además que lo cuenta tan bonito y no sé. Yo creo que la gente se va a enamorar de las matemáticas viendo tu página y viendo lo que propones. Y luego aparte, pues ahora para el verano, esas matemáticas en verano, que bueno, que es una forma distinta, ¿no? de enfocar esas matemáticas y de aprovechar este espacio que nos brinda ahora el veranito y pues para acercárselas y hacérselas más amables a nuestros hijos y hijas, ¿no? Entonces, bueno, y pondremos aquí, Fátima, debajo para que echen un vistazo al curso. Todo, si quieres, sí. Vale. No, lo digo porque estuvimos, o sea, abrimos las inscripciones, las hemos cerrado, pero sí que quedamos en que ya que íbamos a hacer esta entrevista, vamos a dar una semanita más y eso, dejaremos aquí el enlace o si entran en... Sí, bueno, cualquier cosa nos pueden contactar debajo, preguntarnos o lo que sea. Sí, dejamos el enlace, sí, porque el 27 con el curso hay un webinar, ¿verdad? Donde
Sí, exacto. Lo dejaremos hasta el 27 de junio. Voy a hacer a todas las personas que tengan este curso de verano, van a poder asistir a un webinar en directo donde, bueno, me ofrezco a resolver todas las dudas que surjan de cara al verano, porque, o sea, muchas veces me escriben familias y me cuentan un poco su vida y diciendo, mira, yo tengo este problema, pero es difícil cuando solo hablamos por mensaje privado o por correo. Entonces he pensado, bueno, pues vamos a hacer un webinar donde podamos interactuar y si puedo resolver dudas y si puedo ayudar a dar otro enfoque a las familias o incluso a docentes que se están pensando ya cómo van a enfocar el curso que viene, bueno, pues va a ser un webinar abierto a todo tipo de dudas y a que yo me comprometo a poner lo mejor de mí misma para ayudar. Vamos, y que con lo bien que te explicas, Malena, y cómo cuentas, pues eso, las matemáticas, vamos, va a ir la gente así, con la lista. Bueno, pues de eso se trata. Yo creo que todos los que nos movemos así online, esa es nuestra principal pasión, ¿no? Siempre ayudar a la gente y nos gustan que nos pregunten y, a ver, que nos compren también, obviamente, pero que nace de una disposición de que tú ves que las cosas se pueden hacer de una manera mejor y sin tampoco romperse tanto la cabeza. O sea, no estamos hablando de cosas súper complicadas, sino estamos cambiando un poquito el enfoque para ver las cosas más reales, porque en el fondo esa es otra conexión que también me gusta con la alimentación, que a veces habla de alimentación real, que ya sé que hay gente que no le gusta y también se ha malinterpretado un poco el término, pero que quiero decir que hablamos de productos que nutran, ¿no? Pues aquí también hablamos de propuestas que realmente produzcan aprendizaje. Y me parece que eso no cuesta tanto, es simplemente tener un poquito la mente abierta, tener las bases claras y a partir de ahí pues buscar recursos o ir confeccionándolos poco a poco, partir de algunos que, pues como en este curso, ¿no? Yo doy 48 propuestas, pero una vez ves esas 48, vamos, me parece imposible que no te surjan un montón más por tu cuenta. Ya, totalmente. Y también la satisfacción de enseñar matemáticas o de mostrar las matemáticas, tanto si eres docente como si eres padre-madre, y que tus hijos la entiendan. Nosotros hemos tenido la semana pasada con Lola, con mi hija, una historia de que no entendía las ecuaciones y que esa es otra, porque en el cole o en el instituto lo explican de una manera o de otra, que a lo mejor es distinta como tú lo has aprendido o no, te viene tu criatura diciéndote y se lían, bueno, como se lió aquí en casa, que hasta que llegamos a un punto de entendimiento que ella, pues es una historia, ¿no? Entonces, tener otras alternativas también para verlo y que sean fáciles de entender para todos, a mí me parece una pasada. Me parece una pasada. Aparte, es que matemáticas vas a hacer, si empiezas el colegio con 3 años, mínimo vas a hacer 13 años de matemáticas. O sea, eso no te lo quita nadie. Que de hecho un día hice el cálculo y no sé cuánto, ¿ves? Como te he dicho yo que los números no son lo mío. Me olvido del número. Pues, pero salían miles de horas. Entonces, quiero decir, vamos a hacer muchas matemáticas. Y de hecho, es una, iba a decir asignatura, pero no me gusta la palabra. Es una habilidad, capacidad barra conocimiento que cada vez está más demandado porque en una sociedad tecnológica la tecnología vive directamente de las matemáticas. Es decir, si hablábamos de que las matemáticas es un tipo de razonamiento lógico que no es asociativo, pues la informática no es también lógico, ¿no? Entonces, el que tiene miedo a las matemáticas al final fácilmente puede desarrollar una fobia hacia todo lo que tiene que ver con la informática, ¿no? Entonces, me parece súper importante al menos que la emoción que se asocie con el aprendizaje de las matemáticas y de la informática en general sea agradable y que cada persona sienta que dentro de su ritmo, de su gusto, pero que es capaz de enfrentarse a esos retos. O sea, tú y yo lo hemos hablado muchas veces. Podemos venir sobre todo yo, ¿no? Pero de una generación que no hemos tenido clases de informática, que no, y que nos sentimos un poco ahí como inestables, ¿no? Pero si tú tienes confianza en que tú puedes aprender, ostras, el mundo Sí, es está un cambio de... preparado. Yo Claro. siempre he dicho,
yo es que soy más de números, yo no soy de letras. Para mí no son los idiomas, hasta que dije, vamos a ver, no. O sea, yo soy lo que quiera yo ser y lo que yo quiera aprender. Entonces, yo creo que también es necesario quitar ese cartel que llamamos, Claro. yo las matemáticas no son para mí. Pues no son para ti, Total. no te has puesto, y esto es una forma, como tú lo planteas, maravillosa y súper bonita para la gente que tenga ese pensamiento, acercarse y mostrárselo pues a niños y niñas de otra manera. Claro, total, y te digo que hoy en día es que es una limitación, o sea, a lo mejor hace 20, 30, 40 años nos podíamos permitir ese, entre comillas, lujo de decir, yo soy mala con los números, me tiro a letras, pero hoy en día es que no hay un trabajo donde no sea aplicable, o sea, es que lo necesitas para un montón de cosas. No necesitas muchas de las partes que se siguen haciendo mecánicas y aburridas y obsoletas, pero sí que necesitas, bueno, lo que tú estás diciendo, ¿no? Ese juego que haces con los números, con los ángulos, con la resolución de problemas, con la resolución de los espacios, todo eso, eso. Si es que al final no es tanto un aprendizaje de las tablas de multiplicar o de las ecuaciones de segundo grado, sino es eso. Y sobre todo, insisto, el tener la confianza de que puedes aprender, Claro de que que sí. eso no está negado para ti. Eso, ahí para mí sería como lo que me gustaría que todo el mundo se llevara, ¿no? Que no hay nadie que sea negado para las matemáticas, simplemente no ha tenido un proceso de enseñanza adecuado y por tanto lo ha vivido de una manera pues sufriente o de una manera poco interesante, ¿no? Pues me parece un broche estupendo, Malena. Muy bien. ¿Dónde te pueden encontrar? Aparte de que yo lo voy a poner todo ahí y de que, bueno, quien se pase por ahí seguro que ya te conoce, pero aún así, para los que vienen de nuevas, lo vamos a poner. ¿Dónde te Pues encuentran? es muy literal, aprendiendomatemáticas.com. O sea que no hay que esforzarse mucho en entrar en la web. Y ahí os podéis suscribir a la newsletter que escribo prácticamente todos los días. Bueno, todos no, pero escribo muchos días a la semana y siempre dando pues alguna idea de cómo llevar esas matemáticas fuera del papel o alguna reflexión, porque a mí me gusta mucho reflexionar, o anécdotas. O sea, al final también se trata de que sea entretenido. Por tanto, que os animo, que ya sabéis cómo funciona esto de las newsletters, te apuntas, que no te gusta, te borras y tan amigas. Y tan amigas. Luego los viernes tiene también un Más Malena, ¿no? Que Sí, es Más Malena, no me equivoco. Que sí, también mola mucho. sí, sí, que ahí ya se va un poco, ahí hablo de cualquier cosa que... Sí, porque luego, claro, como sabes que hay una comunidad ahí detrás, que hay un montón de gente que lee la newsletter, pues que has visto una serie que te gusta, va, bueno, como tú, Fátima, la Esa pones, viernes. lo pones ahí. Que ahora te has aficionado a hacer deporte de fuerza, pues yo con eso estoy muy pesada. Yo ya van, no sé, 2 o 3 newsletters que digo, todas las mujeres tenéis que hacer trabajar la fuerza, que es algo que antes no decían, que cada vez somos más conscientes, pero que sigue habiendo un mogollón de gente que no lo hace. Y es súper sencillo, lo puedes hacer en tu casa y es muy beneficioso, sobre todo para todo el mundo que está en la menopausia y posmenopausia. Pues Bueno, mira. y en la préstamos todas, están todas, ¿eh? A partir, sí, no, el ejercicio de fuerza ya, vamos, es que habría que hacerlo desde jovencitas, pero vamos, a partir de los 30-35, o sea, debería ser asignatura obligada todos los días. Sí, totalmente. Para llegar a la peri, meno y pos, así como hace mi hija. Claro. Sí, sí, sí. Pues ese tipo de cosas también compartimos en las newsletters. Que no solo son matemáticas como yo, que no solo es cocina, Claro. es que, pues eso, hay otra vida detrás y hay cosas muy bonitas y que Sí, contar. porque al final creo que las dos coincidimos en un enfoque como bastante real, poco, no sé, como poco sectario, ¿no? No sé cómo decirlo, que todo el mundo puede acercarse y que no hay cosas mal o
de por sí, sino que vivimos vidas muy normales y hacemos, que yo no estoy todo el día pensando en números y entonces hacemos otras cosas, pero que también nos parecen interesantes. Yo siempre digo que yo hice la carrera de matemáticas porque me gusta mucho la educación, me gusta mucho el aprendizaje y me gusta mucho enseñar. Entonces, matemáticas era lo que más pedía la gente, por tanto me fui a matemáticas. Pero realmente lo que más me gusta es enseñar y compartir las cosas y que otros me compartan, ¿eh? Que yo he aprendido muchísimo de muchas personas que ni siquiera conozco personalmente, pero que me han aportado o que han hecho cambios brutales en mi vida. Es la fortuna del tiempo que nos ha tocado vivir, que tiene sus cositas así malillas, pero tiene cosas muy buenas. Ya. Pues nada, lo tienes muy claro y además explicas muy bien, Malena, y vamos, que es fabuloso tus productos y... Muchas gracias, Fátima. Pues nada, Malena, que un placer, muchísimas gracias por pasarte por mi cocina y nada, hasta otra. Muchas gracias a ti. Venga, besos.